En la segunda mitad del siglo XX, el mundo castiga los crímenes nazis en los juicios de Nuremberg, al tiempo que la Unión Soviética y los Estados Unidos se disputan la hegemonía mundial con la llamada Guerra Fría. Sin embargo, en la península de Corea se enfrentan militarmente. En México es presidente un egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Miguel Alemán Valdés, un presidente que se pone el jersey Puma y que inicia la construcción de la ciudad universitaria. Pero no menosprecia al Instituto Politécnico Nacional. Los trabajos sobre sus instalaciones están casi listos y funda la ESICIE para preparar a los ingenieros petroleros y especialistas en energía que requiere el país. En 1947, una selección mexicana cuya base es conformada principalmente por los Pumas de la UNAM y los Burros Blancos del Politécnico, logra una hazaña sin precedente en nuestro fútbol americano, al derrotar al poderoso equipo de Randolph Field, con 4 All-Americans. Los jugadores politécnicos brillan intensamente. Con 3 pases de anotación, el quarterback Pibe Ballarí fue declarado el jugador más valioso del partido. Y en los años 90, la CONADE lo declaró uno de los más valiosos de nuestro fútbol americano de todos los tiempos. Con esa base de jugadores, en 1948, al mando del Sapo Mendiola, consiguen su segundo campeonato. Y en 1950, con el regreso del padre Lambert, el tercero. Es el umbral de una época dorada del fútbol americano politécnico que todavía dará más satisfacciones a su afición. A la cachi cachi porra, porra. 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 Ping pong porra, ping pong porra. Politécnico, Politécnico. Los años 40 fueron los de la época dorada del cine mexicano. Artistas como Cantinflas, Jorge Negrete, María Félix, Pedro Armendáriz y Dolores del Río protagonizan grandes clásicos de nuestro cine. Para los años 50, una segunda generación de actores se abren paso como grandes luminarias. El Pachuco Tintán y sobre todo Pedro Infante hacen las delicias del público mexicano. Pero en los años 50, una película mexicana muy diferente da la vuelta al mundo. Los Olvidados, de Luis Buñuel, quien en 1951 gana la Palma de Oro en Cannes por su dirección. Un relato crudo sobre los niños en situación de calle en México. Obra maestra del cine mundial, hoy día declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. La película no le hizo ninguna gracia al presidente por la mala imagen que daba de México. En su opinión, sí se apoyaba a los niños y a los jóvenes del país. Y para demostrarlo, en su último año, 1952, Miguel Alemán Valdés inauguró los nuevos edificios del internado del Instituto Politécnico Nacional. Desde su fundación, el Politécnico tuvo un internado para dar alojamiento y alimentación a estudiantes de provincia o de escasos recursos que así lo requirieran. Para principios de los 50, las viejas instalaciones eran insuficientes y muchos se instalaban debajo de las gradas del nuevo estadio Salvador Camino Díaz. El nuevo edificio suplió todas las carencias y tenía en su entrada un mural de David Alfaro Siqueiros. Ese mismo año, antes de terminar su periodo de gobierno, inaugura Ciudad Universitaria, nueva sede de las escuelas de la UNAM. También inaugura el Estadio Olímpico Universitario con el juego más emblemático de la institución, los Pumas contra los Burros Blancos del Politécnico, ya en ese momento un clásico.
Un juego muy especial para el Politécnico, ya que era el último juego de la temporada y la despedida definitiva del padre Lambert de los controles. Y íbamos ganando todo el partido y faltando un minuto fue cuando, por un error, Juanito Romero le dieron un pase, se fue a touchdown y con las antorchas ya encendidas por el lado de Politécnico, que ya nos hacían ganado, se tuvieron que apagar y se prendieron del otro lado. Y ahí se acabó ese juego, perdiendo 20-19. Cerrando así la temporada y rindiendo tributo a uno de los pilares del fútbol politécnico que partió de México con 2 campeonatos. En diciembre de ese año toma posesión Adolfo Ruiz Cortines, el viejito, con un programa de renovación moral. El 2 de junio de 1953 es nombrado Rodolfo Hernández Corzo director general del Instituto Politécnico Nacional. La ciudad politécnica está casi concluida y se inauguran las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, así como el edificio de la ESIA, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. El 26 de julio de 1953, un grupo de guerrilleros cubanos, comandados por Fidel Castro Ruz, tomaron las armas para atacar el cuartel Moncada, la base militar más poderosa del dictador Fulgencio Batista. Un fallido golpe de Estado que terminaría con la prisión y tortura del líder cubano, quien prisionero escribirá un manifiesto político trascendental. La historia me absolverá, que fue el origen de la Revolución Cubana. En 1953, el Patronato de Fútbol Americano del Instituto Politécnico Nacional nombró a Uriel González como nuevo entrenador de los Burros Blancos, un atleta en toda la extensión de la palabra, que jugó de ala ofensiva, excelente receptor y contundente en el bloqueo, impasable. Fue uno de los destacados jugadores que alcanzaron la gloria al vencer al Randolph Field de la Army estadounidense en 1947. 6 años después, comanda uno de los equipos más emblemáticos de la Liga Mayor. Uriel González tenía ya su prestigio como entrenador. Él alguna parte de sus estudios los hizo en los Estados Unidos, llega a México y empieza a entrenar un equipo que se llamaban los Fogoneros de la Prevocacional 3. Tras una campaña de ensueño, la de 1953, logra el 4º campeonato para los Burros Blancos, lo que lo lleva a comandar a la selección mexicana en el Tazón Azteca de 1953. Lo que inició como el Tazón de Plata, ahora Tazón Azteca, solo había visto ganar al seleccionado mexicano en 1947. Desde entonces y hasta 1952, los equipos mexicanos habían sido aplastados por sus rivales americanos. Pero aquella selección de 1953, comandada por Uriel González, volvería a poner el tazón en las vitrinas nacionales, al derrotar a los Greyhounds de la Universidad del Este de Nuevo México por paliza, con un marcador de 45-26, donde la base de la selección era Politécnica, un equipo de jugadores que haría historia. El 17 de octubre de 1953, Ruiz Cortines cumplió una promesa de campaña. Publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 constitucional que concede el voto a la mujer. A partir de ese día, la mujer puede votar y ser votada en nuestro país. Una lucha férreamente ganada por activistas como Elvia Carrillo Puerto, Adela Formoso de Obregón Santa Cilia y María Lavalle Urbina, entre otras. Pese a Buñuel, la época dorada del cine mexicano inicia su lento declive. El 5 de diciembre de 1953 muere Jorge Negrete en un hospital de Los Ángeles. Lo acompañan su esposa María Félix, su madre y hermanos, y el popular trío Los Panchos. Las salas de cine de todo el país hacen un minuto de silencio antes de cada función. Más de 10,000 personas se reúnen en el aeropuerto de la Ciudad de México para recibir sus restos.
El charro cantor dejó una huella imborrable en las pantallas mexicanas y en la industria discográfica nacional. En 1954, los Burros Blancos juegan una temporada de ensueño, llegando al clásico en la final y aplastando al acérrimo rival, los Pumas, con un contundente 32-19, para alcanzar el bicampeonato y el quinto trofeo en la gloriosa vitrina guinda y blanco. La clave de la victoria fue un magnífico corredor politécnico que volaba por el emparrillado, Humberto Areizaga Rojo, con tal potencia, fuerza y velocidad que se pensaba podía jugar en el colegial estadounidense. Humberto era un jugador era fuerte, no era alto, pero muy fuerte, con una condición física a prueba de todo, y sobre todo era muy sano. Corría muy rápido y era una garantía cada vez que jugábamos con él. Es un jugador que no tuvo tiempo la gente de conocerlo realmente, porque era su segundo año en Liga Mayor, pero fue extraordinario, fuera de serie, era un individuo fuera de serie, muy fuerte, muy disciplinado, era una excelente persona además. No obstante, ese mismo año fallece en un accidente alpino escalando el volcán Popocatépetl a los 20 años de edad. Según el coach Manuel Rodero, el mejor jugador que ha habido en México. Y pues lo sintió mucho todo el equipo cuando cuando lo fuimos al sepelio, cuando lo fuimos a enterrar. Fue todo politécnico, y ahí se unieron todas las diferencias que teníamos y todos lo acompañamos hasta el sepulcro. Uriel González, al saber del trágico accidente, comentó: solo un coloso, el Popocatépetl, puede acabar con otro coloso. Humberto Areizaga vivió lo suficiente para darle gloria al equipo politécnico. La temporada de 1955 traerá un nuevo campeonato para los de guinda y blanco, bajo la batuta del coach Uriel González y con la inclusión de un grupo de jugadores legendarios, como Mario Salum, un estupendo mariscal de campo, Mike Cervantes, corredor de poder, Carlos Yapur, Antonio Azcue, Fernando el Cácaro Mendiola y Eduardo el Lingote Rivera. La verdad, ya no recuerdo quién de los compañeros tuvo a bien escoger ese apodo, pero alguna razón debe haber tenido. Yo finalmente, yo como ingeniero y todo, sé lo que es un lingote, pues yo agradezco ahora sí que la comparación. Y yo pasaba de los 100 kilos y en los 5 años que jugué en Liga Mayor, en los últimos años llegué a pesar 110 kilos. Y de lo que las exigencias del equipo donde yo jugaba requerían de gente de mi peso, llegué a ser posiblemente el jugador con mayor peso en mi época. Pues recordar que tenían un equipo tremendo, ¿verdad? Un equipo tan bueno que hizo una gira por California y ganó 2-3 juegos a colegios de allá, a Junior College. Inclusive en una de las crónicas que me tocó leer, que trajeron los muchachos de allá, uno de los periódicos de ahí decía que el Politécnico no debería seguir jugando con Junior College, porque ganó muy bien a los Junior College, y sí era un equipo muy fuerte. Tan buenos jugadores y todos en el mismo equipo. Ahí en ese equipo, en los 50, tú tenías, por ejemplo, el primero, segundo y tercer equipo, jugadores que los podías sustituir con la mano en la cintura y no veías que decreciera su calidad.
Los dominamos totalmente los Pumas en esas etapas, 54, 55, los arrollamos, digamos. En el juego de 1955, en el primer cuarto íbamos 21-0, así quedó el score porque Uriel González quiso darle oportunidad a los demás jugadores, que pues, había gente muy buena, y así se quedó el score. Nosotros nos sacó en el primer cuarto, habíamos anotado los 21 puntos y nos fuimos a la banca y abrimos en el segundo tiempo el juego, también el segundo tiempo, y también a la banca un par de ofensivas y a la banca, y lo jugaron el resto de segundo equipo, tercer equipo contra la Universidad, pero realmente muy superior éramos en ese momento que sobre Universidad, que era el rival a muerte, ¿no? Jugando la final nuevamente contra los Pumas de la Universidad, arrasan y blanquean al equipo universitario con un contundente 39-0 para consolidar un notable tricampeonato y poner la sexta copa en la vitrina politécnica. Fue la cúspide de la línea ascendente que llevaba el fútbol americano, que fue en los años 50, y creo que ningún equipo hasta los días de hoy ha tenido tanta gente tan buena como hubo en 1955. Había gente para cualquiera, podía ser primer equipo en cualquier otro equipo. Culmina así una época dorada del fútbol politécnico, con algunos de los más notables jugadores de su historia y con 6 campeonatos en una década pintada de guinda y blanco. Un tiempo en que tuvimos 5 o 6 equipos de liga intermedia para surtir a un solo equipo de liga mayor. Entonces eso le dio mucha fuerza al equipo, aparte de la conducción de Uriel, ¿verdad? Que yo creo que lo hizo bastante bien. Uriel González fue un entrenador muy exitoso. Él tuvo muchos equipos, tuvo de intermedia y de liga mayor, y siempre tuvo la vivencia y de hacer el equipo campeón. Siempre hubo varios campeonatos que lanzó Uriel González, y pues esa era una de sus características de él, ¿no? Desafortunadamente, los temas políticos van a obstaculizar los siguientes torneos. El Politécnico, el gran proyecto cardenista de educación popular, va a iniciar en 1956 la huelga estudiantil más imponente de la historia de México, convocada por el líder de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, Nicandro Mendoza Patiño. Las organizaciones estudiantiles universitarias técnicas eran muy poderosas y democráticas a mediados de los años 50. En el Instituto Politécnico Nacional habían mantenido una demanda permanente de ampliación del internado. Si bien era cierto que había estrenado edificio y sostenía con becas a poco más de 1,000 estudiantes, el instituto había crecido exponencialmente y los recursos del internado no. El Instituto Politécnico Nacional se crea prioritariamente para los hijos del proletariado y del campesinado. Entonces, para eso se crea el Politécnico. Y todavía agrega más. Si no tienen capacidad económica los jóvenes provenientes de estas familias, entonces el Estado se verá obligado a apoyarlos para que sea democrática la educación. Es el fondo, es el principio. Entonces, implica el apoyo en muchos sentidos, incluido el internado. El internado se plantea desde 1936 y funcionó muy bien durante varios años. Ahí se concentraron los mejores estudiantes que venían de todo el país. La condición era que tuvieran más de 9 de promedio. La Federación presenta a principios del 56 un pliego petitorio al que no hay una respuesta favorable. Entonces, el 11 de abril, estalla la huelga. Pero la FENET reunía a todos los tecnológicos del país, las normales rurales, la normal superior, la Escuela Nacional de Maestros y también las escuelas de agricultura, como la Universidad de Chapingo. Al final, la huelga incluyó un poco más de 150,000 estudiantes de todo el país. Nunca hubo, ni ha vuelto a haber, una huelga de estudiantes tan grande ni tan extendida.
Los estudiantes se movilizaron, fueron a la huelga, la del 42, para salvar al Politécnico. Y así ha sucedido en diferentes etapas. 56 es uno de ellos, pero no solo el único, el 68 también. En fin, los estudiantes cada vez que ha corrido peligro el Politécnico han levantado su voz para defender a esta institución tan importante. Aparentemente, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines acepta las condiciones de los estudiantes, pero convoca al director del Politécnico, Rodolfo Hernández Corzo, para pedirle su autorización de intervenir el instituto con una fuerza militar. El director se niega y es destituido. Se nombra en su lugar al empresario Alejo Peralta, que autoriza la ocupación militar. La madrugada del 23 de septiembre de 1956, el ejército mexicano desaloja las instalaciones del internado con lujo de violencia. La ocupación militar del Politécnico va a durar 2 años. El internado desaparece. Los siguientes años no habrá más becas ni apoyos a alumnos foráneos o de escasos recursos. El motivo fue que dejara de existir el internado, porque se había convertido en una fuente de organización para que los estudiantes tuvieran una voz en cuanto sufrían problemas con la institución. Fueron los que no confiaban en la juventud de México, de que podía aportar sanamente y democráticamente al desarrollo de su institución. El caso es que lo cerraron y los muchachos, los que eran buenos estudiantes, pues los colocaron en casas de asistencia, y los que no eran estudiantes, que eran muchos, les llamaban las gaviotas, pues quedaron fuera totalmente. La huelga de 56 fue una cosa que recordamos mucho, porque habíamos salido de gira y cuando regresamos de la gira nos encontramos con que habían clausurado el internado, ¿verdad? Entonces quedaron muchos de nuestros jugadores sin lugar a donde ir, ¿verdad? Se tuvieron que ir a casas hogar y eso, pero el equipo siguió jalando bien. La represión política es el signo de los tiempos. En 1956 va a estallar el movimiento magisterial, que culminará con la detención de los líderes, entre ellos el célebre Otón Salazar, que pasará una larga temporada en Lecumberri. Un triste 1957 aqueja al instituto, no solo porque ha perdido su internado, sino también porque la madrugada del 28 de junio, un sismo de 7.9 grados Richter, con epicentro en Acapulco, devasta la Ciudad de México y daña severamente muchos edificios de la nueva ciudad politécnica. El Ángel de la Independencia cae de su pedestal y resultan dañadas varias escuelas del casco de Santo Tomás: la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA, la Escuela Superior de Medicina Rural, entre otras. Las clases deben trasladarse a sedes provisionales. Lo que no se derrumba es la calidad de los politécnicos, que viven un disputado clásico. Empatamos a 19 ese juego. En la tercera anotación de Universidad venían con una marcha, y estando ellos en la yarda 5 nuestra, ahí se podían haber subido en el score. Lanza un pase el quarterback de Universidad, que en ese tiempo era el Pato Patiño. Le tira un pase a Mario Revueltas a la esquina final del end zone, a la zona, y ahí les intercepto el pase y me fui las 100 yardas para el otro lado. Me pregunta qué me impresionó mucho de Mario Salún en ese año. Ya no recuerdo si fue 56 o 57, pero se discute mucho de que si son 100 yardas no puede haber corrido más de 100 yardas. Y entonces cuando les recuerdo que él hizo una intercepción en las diagonales a 2 yardas para salirse del campo, entonces fueron 108 yardas. Entonces para mí es inolvidable esa situación, ¿no? Que no es muy común.
En ese tiempo jugábamos ofensivo y defensivo por las reglas de elegibilidad en el campo. Podías entrar nada más 2 veces en cada cuarto. Entrabas, salías, volvías a entrar, salías, ya no podías volver a entrar. Entonces teníamos que jugar ofensivo y defensivo. Aquel año fatal de 1957, también murió el ídolo de México, Pedro Infante, a los 39 años de edad en un desafortunado accidente de aviación. Grandes masas se reúnen para escoltar su féretro hasta su tumba. Hay quien dice que su muerte marca también el final de la época dorada del cine mexicano. Y justo aquel año de 1957, también termina una época dorada para el fútbol americano politécnico, al dejar los controles el coach Uriel González. Con un tricampeonato y varios laureles en mano, su periodo, a pesar de ser breve, fue extremadamente exitoso. A partir de aquel año vendrán tiempos difíciles para el mundo, para el país y también para el fútbol americano politécnico, que dividirá su gloria en guinda y blanco.